El Platycerium, conocido como helecho cuerno de alce, es una de las plantas que parecen desmentir las leyes de la botánica. Con sus frondas que imitan astas y su forma de crecer en el aire, demuestra que la naturaleza tiene más imaginación que cualquier diseñador. Y sí, es mucho más sencillo de mantener de lo que su aspecto sugiere. Originario de las selvas tropicales de África, Asia, Australia y Sudamérica, el Platycerium es un helecho epífito, lo que significa que vive sobre troncos o ramas de árboles, sin parasitarlos. Solo usa la corteza como soporte, mientras absorbe humedad y nutrientes del aire. Su nombre científico viene del griego platis, que significa ancho, y keras, que significa cuerno, una descripción perfecta de sus frondas que se bifurcan como astas. Una de las cosas más fascinantes del Platycerium es que posee dos tipos de hojas. Las primeras son las basales o de escudo, que se adhieren al soporte, recogen materia orgánica y protegen las raíces. Aunque se vuelven marrones con el tiempo, no deben retirarse, ya que actúan como un sistema digestivo natural. Las segundas son las fértiles o astadas, las que crecen hacia afuera y dan ese aspecto tan distintivo. En ellas se forman las esporas, responsables de su reproducción. En general, las frondas fértiles, las que cuelgan, pueden llegar a medir entre 50 centímetros y más de 1 metro de largo, mientras que las frondas basales suelen alcanzar entre 30 y 60 centímetros de diámetro. En ejemplares maduros y bien cuidados, sobre todo en especies grandes como el Platycerium bifurcatum, el conjunto completo puede superar 1,5 metros de ancho y formar colonias impresionantes cuando se cultiva en árboles o tablones. Además, es una planta de larga vida, capaz de acompañarte durante décadas si se cuida bien. En condiciones adecuadas puede vivir entre 20 y 30 años e incluso más en ejemplares cultivados sobre árboles o montajes estables. En cuanto a la iluminación, este helecho prefiere los lugares con luz indirecta, suave y filtrada, similar a la que obtendría en su entorno natural, esa que atraviesa las ramas de los árboles en un bosque húmedo. Si recibe sol directo durante mucho tiempo, las hojas pueden quemarse, pero en sombra profunda también puede perder vigor, por lo que lo ideal es una ubicación brillante sin exposición directa al mediodía. El rango de temperatura ideal para su cultivo se sitúa entre 10 grados Celsius y 30 grados Celsius. Es una planta que disfruta del calor, aunque puede tolerar ligeros descensos, pero no soporta las heladas. Si vives en una zona fría, conviene protegerla en interiores durante el invierno. La humedad ambiental también es fundamental para su desarrollo. El Platycerium prospera mejor con niveles entre el 50% y el 80%. Si el ambiente es demasiado seco, puedes rociar sus frondas con agua, siempre que exista buena circulación de aire en el ambiente, o colocar un humidificador cerca para mantener las condiciones adecuadas. En lo que respecta al riego, la clave está en mantener el equilibrio. A diferencia de las plantas en maceta, el Platycerium no se riega desde arriba, sino que se hidrata sumergiendo su base en agua durante unos minutos. Si la planta es demasiado grande para hacerlo, puedes rociar bien la base y las frondas hasta que queden completamente húmedas. En épocas cálidas basta con hacerlo 1 o 2 veces por semana, mientras que en invierno conviene espaciar los riegos. Eso sí, evita el exceso de agua, ya que es su principal enemigo y puede causar pudrición en las raíces o manchas negras en las hojas. Un dato curioso es que tiene memoria de humedad. Cuando las frondas se secan por la falta de riego, pueden parecer muertas, pero al rehidratarse recuperan su forma y color en pocas horas. Como buen epífito, este helecho no crece en tierra común, sino que prefiere estar montado sobre una tabla de madera o corteza natural, utilizando musgo sphagnum o fibra de coco como base. Con el tiempo, sus raíces se aferran al soporte de forma natural, creando un conjunto tan decorativo como resistente. También puede cultivarse en canastas o macetas, siempre que el sustrato sea muy aireado y permita un buen drenaje. Si se elige una base inadecuada,
por ejemplo una superficie que no drene o que acumule agua, la planta puede enfermar con facilidad. En cambio, un soporte adecuado ofrece las condiciones ideales para que el Platycerium crezca sano y se adhiera con firmeza, formando con el tiempo una estructura sólida y decorativa en la que pueda prosperar por muchos años. Durante la temporada de crecimiento, es decir, primavera y verano, agradece un fertilizante líquido diluido una vez al mes. No necesita grandes dosis, basta con una mezcla equilibrada que le aporte nitrógeno y potasio para mantener las frondas fuertes y de color verde intenso. Aunque es una planta bastante resistente, conviene estar atento a la aparición de plagas como cochinillas o pulgones, que suelen esconderse entre las frondas. Un paño húmedo o un poco de jabón potásico suele bastar para controlarlas. Si las hojas amarillean y se ablandan, probablemente haya exceso de agua. En cambio, si se ven secas o quebradizas, significa que le falta humedad ambiental. En cuanto al mantenimiento, el Platycerium no necesita poda frecuente. Nunca retires las hojas basales marrones, ya que cumplen un papel esencial en su nutrición. Solo corta las frondas si están muy dañadas o enfermas. A medida que crece, puede requerir un cambio de soporte o trasplante a una nueva base. Hazlo preferiblemente en primavera, cuando la planta está más activa y el riesgo de estrés es menor. Otro punto positivo es que el Platycerium no es tóxico para mascotas, lo que lo convierte en una opción segura si tienes perros o gatos curiosos en casa. Como otros helechos, ayuda a limpiar el ambiente interior, absorbiendo partículas contaminantes y liberando oxígeno, lo que mejora la calidad del aire en el hogar. Se multiplica con facilidad mediante división, separando cuidadosamente los hijuelos que brotan junto al ejemplar principal. Con un manejo delicado y las condiciones adecuadas, cada brote puede desarrollarse hasta convertirse en una planta completamente independiente. Existen alrededor de 18 especies aceptadas de Platycerium, aunque algunos botánicos incluyen también híbridos y subespecies, que elevan el número a unas 25 variedades reconocidas en cultivo. Todas pertenecen a la familia Polypodiaceae y comparten el mismo rasgo distintivo, sus frondas con forma de cuerno o asta. Entre las más conocidas y cultivadas se encuentran el Platycerium bifurcatum, es el más común y resistente, ideal para interiores. También es común el Platycerium grande, famoso por sus frondas enormes y colgantes. El Platycerium veitchii es más tolerante a la sequía, mientras que el Platycerium elephantotis es muy apreciado por sus frondas anchas y redondeadas. Cada especie tiene ligeras diferencias en forma, tamaño y tolerancia al clima, pero todas comparten ese aire exótico que hace del Platycerium una planta tan especial y decorativa. Más allá de su valor ornamental, este helecho tiene un encanto especial. En muchas culturas se asocia con la armonía, la protección y la conexión con la naturaleza. Su forma de cuernos verdes simboliza fuerza y equilibrio, y su capacidad de vivir suspendido en el aire nos recuerda que la vida no siempre necesita raíces profundas para prosperar. Cuidar un Platycerium es casi como acompañar a una criatura que respira al ritmo del ambiente. No exige tanto como parece, solo constancia y observación. Si logras encontrar ese punto justo entre humedad, luz y temperatura, te recompensará con una presencia viva, escultórica y elegante. Al final, tener un helecho cuerno de alce en casa no es solo una cuestión estética, es traer un pedazo de bosque a tu espacio, un recordatorio silencioso de que la naturaleza sabe adaptarse de formas sorprendentes. Y cuando veas cómo sus frondas se abren majestuosas, entenderás que no solo has cultivado una planta, has creado un pequeño ecosistema que crece contigo.